Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto poder saludarlos y estar con ustedes nuevamente en este video. Estimados videovidentes, déjenme decirle que si no tienes una mentalidad abierta para ver el contenido de este video, te recomiendo que no lo veas, pero antes de irte suscríbete, dale like, ¿sí? Para que puedas criticarme. Y si tienes la mentalidad abierta y estás en busca de la verdad, estás en el lugar correcto, ¿sí? No te vayas y sé que el contenido del video te va a gustar, ¿sí? Jehová, o Yahvé, o Yahweh, como mucha gente lo conoce, ¿sí? Es un ser que vino de una tierra lejana desde los confines del universo a esta tierra y vino y esclavizó a los hebreos y a la vez inculcó su creencia y lo propagó en toda la tierra y la humanidad actualmente cree en él, lamentablemente. Él fue un ser que no tenía amor hacia los seres humanos, hacia el pueblo hebreo en particular. Nunca le tuvo cariño, nunca le tuvo afecto. Siempre se condujo con odio, con un gran desamor hacia ese pueblo y lo sometió en contra de su voluntad, porque lo seguían y le obedecían por temor y no por amor. Nunca le tuvieron amor, lo seguían y le obedecían por temor, porque si él decía algo y los hebreos no lo hacían, los hebreos eran asesinados, eran castigados. Él, tan era así, que él los llamó siervos. Para él el pueblo hebreo eran siervos, eran esclavos. Ser siervo y ser esclavo es lo mismo. Podrá existir pequeñas diferencias entre un término y el otro, pero en realidad es lo mismo, es esclavo. Esclavo es equiparable a que el amo manda, el amo ordena y el esclavo obedece. Si el esclavo desobedece, infringe las órdenes del amo, el esclavo es castigado. Era castigado por el propio amo, o el amo ordenaba a sus capataces que castigaran al esclavo y eran azotados y en muchas ocasiones perdían la vida a manos del amo. El amo nunca le tuvo cariño, nunca le tuvo amor, nunca le tenía afecto a un esclavo. El esclavo era reemplazable. Si el esclavo moría, habían otros esclavos que tenían que servirle al amo. Así era la situación de los hebreos. Los hebreos eran esclavizados, fueron esclavizados y actualmente la humanidad también está esclavizada porque su voluntad ha sido esclavizada. La voluntad de los humanos ha sido esclavizada. Le han inculcado una fe que no es como lo han contado. Así que los hebreos, al ser esclavizados, ellos tenían que obedecer y si ellos no obedecían eran castigados y el castigo muchas veces era la muerte por medio de enfermedades, pestilencias, plagas, como lo dice ahí, o morían simplemente por fuego que sacaba de sus narices y de la boca, que Yahvé, y así los mataba, ¿sí? Entonces, el esclavo, vemos que el esclavo es el que obedece, el esclavo no tiene derechos a desobedecer o a contradecir al amo. Jehová decía, o Yahvé decía, ¿sí? Ustedes son mis siervos y yo soy su Dios. En otras palabras, ustedes son mi esclavo y yo soy su amo. Ustedes obedecen y yo mando, ¿sí? Si el amo daba una orden y se equivocaba, volvía a mandar, pero el esclavo no tenía derecho ni siquiera a contradecirlo o a dar una opinión si el esclavo pensaba que las cosas que le estaban ordenando no estaban bien. Él no tenía ese derecho de contradecir a su amo, porque contradecirlo era contravenir o infringir las órdenes que él estaba dando, que el amo estaba dando. Y eso sucedía cuando Yahvé ordenaba algo. Yahvé ordenaba, así las cosas sean fuera de toda lógica, las ordenaba. El pueblo hebreo tenía que obedecerlas, y si no las obedecía, iba a pagar las consecuencias. Mientras el siervo y los esclavos obedecieran,
Él estaba contento con ellos, porque hacían lo que Él hacía. Pero en el momento en que ellos dejaban de hacer lo que Él ordenaba, Él se volvía en su contra de ellos y los mataba, los asesinaba. Porque el término de matarlos y las aberraciones que se cometían en aquella época eran asesinatos. Ese es el nombre correcto y hay que llamarles las cosas por su nombre. Eran asesinatos, homicidios que cometían impunemente, porque no había una ley o alguien que podía aparcarles el alto y decirles, ¿saben qué? Lo que estás haciendo no es lícito. Pero veamos la otra parte, ¿sí? Cuando Jesús de Nazaret vino a esta tierra y vino a decir, a traer unas buenas nuevas, como le llamaban, ¿sí? Vino a esta tierra y dijo que había un Dios diferente, había un Dios que en realidad sí amaba a los humanos, que los amaba a todos por igual y que tenían derechos. Y ya no les llamaba siervo, les dejó de llamar siervo. Tan es así, vamos a citar unos versículos, hay muchos, pero vamos a citar unos cuantos para darnos cuenta cómo era el trato que tenía Jehová o Yahvé hacia el pueblo hebreo. Vamos a darnos cuenta por medio de estos capítulos que están y versículos que están en la Biblia, están acá, yo los transcribí acá para no andarlos buscando y perder más tiempo y alargar más el video. Dice el Números capítulo 12, versículo 7, dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. En este versículo 7 del capítulo 12 de Números, Jehová utiliza el término siervo. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, ¿sí? Mi siervo, mi esclavo, ¿sí? Y lo vemos en Josué capítulo 1, versículo 2, que dice Jehová, dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. En este versículo, podemos darnos cuenta que Jehová vuelve a utilizar la palabra siervo, que equivale a esclavo, ¿sí? Como ya lo expliqué. Y también podemos ver en Job capítulo 1, versículo 8, que dice así, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? En este versículo, Jehová también emplea la palabra siervo, ¿sí? ¿No has considerado a mi siervo Job? ¿Sí? Dice Jehová, ¿no has considerado a mi esclavo Job? ¿Sí? Sigue interpretando. Y también en este versículo nos damos cuenta que Jehová cómo habla con Satanás, cómo platican, cómo conversan, con mucha camaradería, con mucho amiguismo, ¿sí? Pero ese tema lo vamos a tratar en otro video, porque también es importante, lo vamos a ver, lo voy a tratar en otro video, cómo es que Jehová está platicando con Satanás, cuando el Señor Jesús dijo que el enemigo número uno de él y de su Padre, del Dios Padre, ¿sí? Que creó los cielos y la tierra, era Satanás. Satanás, el mentiroso, el adversario, el acusador, ese era su enemigo número uno. Pero en cambio aquí vemos que él está hablando con Satanás, pero como les repito, ese es otro tema que vamos a tratarlo en otro video. Y entonces Jehová trata a Job, a todo su pueblo, a los hebreos, a todos sus seguidores, a los que creen en él como siervos o esclavos. Y lo peor todavía de todo esto no es que él los considera sus esclavos o sus siervos, sino que los propios hebreos también aceptan ser sus esclavos y sus siervos, como lo podemos ver en Primera de Samuel capítulo 3 versículo 10, que dice así, y vino Jehová y separó
y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. ¿Sí? Por tanto, podemos darnos cuenta que Samuel dice, habla, porque tu siervo oye, ¿sí? Porque tu esclavo oye, ¿sí? Porque él está dispuesto a someterse a las órdenes de un ser, aunque sean órdenes arbitrarias, aunque te digan que vas a ir a asesinar, o porque te decía, a ver, ármate ahorita y vas a agarrar, armen al pueblo y van a ir a atacar a otro pueblo y me van a matar mujeres, niños, ancianos y su ganado y todo lo que esté vivo ahí lo van a matar y le van a prender fuego. Esa era una de las tantas órdenes que daba Jehová y que el pueblo estaba convencido de que tenía que cumplir esas órdenes al pie de la letra, porque si no lo hacían, eran castigados o muertos en manos del propio Yahvé, ¿sí? Entonces ellos tenían que obedecer por su calidad de siervos, por su calidad de esclavos que tenían ante Jehová. Ellos no podían decir, no voy a ir, porque hay de aquel que dijera, no voy a ir, ¿sí? Porque iba a pagar las consecuencias, porque el esclavo no puede rebelarse a las órdenes de su amo. El siervo es el que sirve y nada más se dedica a servir, mas no a contradecir las órdenes, ¿sí? El amo ordena, entonces él como su Dios, como el amo que era Jehová, el pueblo obedecía. Bueno, pero ahora veamos qué dijo el Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Qué dice? Dice, cuando Él llega a la tierra, Él nos dice otra cosa, que Él tiene un Padre, Él viene y dice, mi Padre los ama, mi Padre los quiere, Él sí es amor, Él sí es un Dios que es grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Él sí es un Dios. Y veamos qué dice en San Juan, capítulo 15, versículo 15. Dice Jesús de Nazaret, dice, yo no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace. Yo no los llamaré siervos, repito, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Dice. Entonces, podemos darnos cuenta que en San Juan capítulo 5, versículo 15 de la Biblia, ¿sí? Jesús de Nazaret le dice a los que lo escuchan, y ese mensaje es para la humanidad completa, para los hebreos y para todos aquellos que llegue ese mensaje que dijo Jesús de Nazaret. Él dice, ya no los llamaré siervos, ya no los llamaré esclavos, ya no serán esclavos, ya no serán siervos. Pero eso no quiere decir que él no estaba buscando que la gente le creyera y le sirvieran a su Padre. Pero la forma de servir ya no era la forma de servir como un siervo, como un esclavo, sino que ya el estatus, el padre, el amo, por ejemplo, al tratar a su esclavo, a su siervo, lo trataba sin tener el menor amor hacia él, sin tenerle la menor consideración, ¿sí? En cambio, cuando viene ya Jesús y llega a esta tierra, Él dice que su Padre y Él, ¿sí? ya no son esclavos, ya no son siervos para Él, ¿sí? Sino que Él dice, y vamos a ver qué dice en San Mateo capítulo 12, versículo 50, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre, ¿sí? Entonces aquí nos estamos dando cuenta que Jesús de Nazaret está diciendo que
ya no son esclavos, ya no son siervos. Esa calidad de siervos, esa calidad de esclavos que tenían con Jehová, porque así los trataba, y esa era la relación de Dios a siervo, o de amo hacia el siervo, hacia el esclavo. Para Jesucristo esos términos, esas cosas ya pasaron, ¿sí? Ya no, para él y a su Padre no son esclavos. Él los ama. Él está diciendo cuánto los quiero, cuánto los amo. Tan importantes son ustedes, humanos, para mi Padre. Qué tan importantes son ustedes para mí y para mi Padre, ¿sí? Porque Él dice que su hermano y su madre o su hermana son los que hacen la voluntad de su Padre. Entonces ya no les llama siervo. Los hebreos, los humanos, dejaron de ser siervos y además nunca fueron siervos para Jesús o para su Padre. Nunca. No quiere decir que dejaron de ser porque antes lo eran y ahora ya no lo son. No. Él vino a decir que todos éramos iguales. La mujer era igual que el hombre. Tenía los mismos derechos. Entonces, al tener una igualdad ante el Dios Padre, creador de los cielos, nos damos cuenta que hay un Dios diferente que nos ama, que nos quiere y que nos protege y que no desea que nos pase algo malo, ni mucho menos nos va a asesinar, nos va a poner males en castigo. En cambio, Jehová castigaba. A Job lo castigaba al pueblo, lo asesinó, los mandaba a la muerte, les ordenaba que mataran, ¿sí? Jehová era el principal violador y transgresor de la ley del verdadero Dios que existe en el universo, ¿sí? Jehová vino de una lejana tierra en los confines del universo para apoderarse de la humanidad, para incidir en su voluntad, dominarlo, esclavizarlo. Lamentablemente hoy esa palabra de siervo o el término siervo y esclavo, actualmente muchos dicen pues no aplica para mí, yo tengo una fe y creo en él, sí, pero él se ha adueñado de tu voluntad. Al adueñarse él de tu voluntad, de tu mente, de tu pensamiento, ¿sí?, no te deja ver más allá de lo que ven tus ojos. Pero ahora nos damos cuenta que en realidad hay un Dios que ama a la humanidad, que quiere a los humanos y que en realidad tienen esperanza la gente. Espero que les haya gustado el video, ¿sí? Vamos a tratar otros temas importantes. Está improvisado el video, pero espero que les guste aún así con las carencias que ustedes ven. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse, les recuerdo, denle like, ¿sí? Hasta pronto.